Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Inspector Solar. Y en este caso tenemos a un invitado bastante especial que la verdad es una celebridad en el mundo de la política solar. Y tenemos a Víctor. Víctor es vocero de Iniciativa Climática México, ¿es? Plataforma México Clima y Energía. Bueno, Víctor, y aparte eres el vocero de Twitter oficial de la industria. Bueno, hace algunos años decidí que el sector energético lo tiene que entender la gente, lo tiene que entender la gente común, que todos los días interactúa con él, pero no necesariamente lo entiende, lo ve como algo muy lejano o muy complejo. Entonces decidí que había que explicarlo y hemos estado explicándolo, ayudándonos obviamente de la industria, y esto me terminó haciendo un vocero de la industria, pero aquí estamos, ¿no? Sí, y la verdad que a todos que estamos en Generación Distribuida te vamos a agradecer muchísimo el apoyo que nos das en esa voz, porque pues a veces los legisladores o la parte regulatoria, sobre todo la CRE, nos puede pasar por encima sin consultarnos y estás ahí como una voz constante pues exigiendo que se tome en cuenta, ¿no? Tengo la firme convicción de que Generación Distribuida es la forma más democrática, o que quieren la democracia, y entonces la forma más democrática de llevar energía a todos lados es Generación Distribuida, como concepto, no necesariamente como término legal. Entonces, bueno, siempre he creído que hay que apoyar la generación distribuida y además es uno de los sectores más nobles que hay en México. Es algo muy curioso y tal vez por eso es que el propio gobierno no ha querido tocarlo, porque sabe que es noble, pero también aguerrido, ¿no? Sí, claro, y tiene muchas ventajas, ¿no? Es una democratización de la energía, o sea, es darle a la gente el poder de su decisión sobre su energía, así como decidimos qué compramos en el súper, qué marcas escogemos también. Oye, pues decide de dónde viene tu energía. Es correcto y creo que ese es un asunto que incluso ha enfrentado en algunos momentos al usuario con las utilities en el mundo. En México tal vez no se ha dado tanto ese choque e incluso las utilities se han metido a generación distribuida ahora, curiosamente. Pero bueno, es otra historia y tal vez tiene un origen más político regulatorio que de verdad de concepto, ¿no? Ok, oye, y la plática que quise hacer de hoy, bueno, para empezar estamos aquí en el stand de Pueblo Solar, gracias por prestárnoslo, en el Foro Mundial de Energía Solar en la ciudad de Hermosillo. Y ahorita acabamos de ver la semana pasada o hace 2 semanas los cambios que propone la autoridad en la cuestión de la expresión de iniciativas de carácter general. Y hay un rol muy importante de nosotros como usuarios, y es lo que quiero que nos platiques un poco la importancia del usuario o del instalador o del usuario final en las políticas públicas, que también tenemos una voz, ¿no? Creo que hay un punto muy importante, es Generación Distribuida de repente se volvió los vendedores de paneles. Entonces, conozco empresas y no por hablar más de la gente, todo el mundo tiene derecho y qué bueno que busca mejorar su situación económica, laboral, pero lo que veía es que de repente gente que se dedicaba a la plomería, gente que se dedicaba a instalaciones eléctricas normales, ahora instalaba paneles. Y el riesgo más grande y que era preocupante para muchos de nosotros es que no se hacen las instalaciones con calidad. Ahora me parece que las cosas han cambiado. ¿Qué sucedió? Que en 2016, 2017 se veía que había que impulsar generación distribuida, que no estaba creciendo al ritmo que debía crecer. Y es muy curioso porque ya en este año, por ejemplo, vamos a tener la capacidad instalada nueva anual en 2022, lo mismo que se había instalado de 2007 a 2018. Entonces, digamos que ya cuajó, ya agarró, ya la gente le tiene confianza, ya va. Ahora, como ayer lo decía aquí en el foro de energía solar aquí en Hermosillo, es como el niño que le enseñaste a jugar fútbol, primero le diste la pelota, que la agarre con las manos, no pasa nada, ya le gustó el fútbol, ahora le pones reglas. Y generación distribuida creo que ya pasó de la primera parte en la que hay que impulsarla, que crezca fuerte, que se cree un mercado, que hay un mercado creo que tal vez no robusto, pero sí a grande, y ahora hay que hacerlo robusto. ¿Y cómo hacerlo robusto? Poniendo las reglas y poniendo la seguridad del usuario en el centro. Como intenciones me parece muy buena, tiene muchas áreas de oportunidad que probablemente platicaremos después, pero va bien y creo que sí empieza a poner al usuario en el centro de la atención y además obviamente a la seguridad del propio sistema eléctrico nacional, ¿no? Sí, y eso, fíjate, yo que me la puse a leerla, sí me di cuenta que se enfoca en la propuesta, porque digo, hay que ver qué pasa, si se llega a publicar o no, ¿no? Si llega al DOF, pues le veo mucha seguridad tanto a la instalación y también mucho cuidado a la red eléctrica, ¿no? Porque sí se empezó a volver muy famosa la generación distribuida y mucha gente se me ha acercado, oye, ¿y el negocio de los paneles es bueno?
cualquier negocio, si eres bueno es bueno, pero no nomás es conectar cables y ya. Tienes que entender sistemas de anclaje, estructuras, módulos solares, calidad de energía, hacer instalaciones que duren el tiempo que los paneles están prometiendo a los vendedores que van a durar. Ese es un punto muy importante. A mí me parece que el asunto de falta de reglas hizo que tuvieras zonas, por ejemplo, Jalisco, en las que tienes costos de instalaciones de utility scale, o sea, prácticamente no lo están ganando nada del instalador. Y eso, más allá de beneficiar con un buen costo al usuario, que pues, obviamente busca costo más bajo, lo que estaba haciendo era poner en duda los mecanismos de seguridad que debería de tener generación distribuida, y entonces estabas ofreciendo cualquier cosa que te pedía el comprador sin asegurar calidad, sin asegurar seguridad, valga la redundancia. Y esto es un punto muy importante. Un amigo de nosotros, Gilberto Sánchez, dice mucho: no estás vendiendo refrigeradores ni hornos de microondas, estás vendiendo un generador eléctrico que está en el techo de tu casa, que te puede poner en riesgo si no opera de forma adecuada, y entonces hay que ponerle reglas para que funcione de forma adecuada y mitigue los riesgos que siempre va a haber de un generador eléctrico instalado en el techo, ¿no? Sí, el riesgo viene de muchas partes, ¿no? Viene el riesgo que puede ser desde mecánicos. Digo, yo hablo mucho con los que quieren empezar en empresa solar y digo, es que tienes que ser todólogo más que en una empresa normal, porque tienes que saber de sistemas para configurarles el Wi-Fi al inversor, que a veces es un poquito complejo. Tienes que saber de mecánica para hacerle la estructura, el sistema de anclaje, de escoger. Tienes que ser eléctrico para poder dimensionar los cableados. Entonces es una industria que eres un todólogo en un área muy específica. Entonces tenías gente electroplomero, albañil, soldador, que veía que los módulos prendían aún con instalaciones muy deficientes y decía, oye, mi cliente está ahorrando, está bien contento, pregúntale. Oye, sí, pero no había ninguna tormenta, ningún viento, y no han pasado los años que puede llegar a generar problemas. Y, o sea, finalmente, como dices, es una inversión. Recordemos que instalar paneles solares no es comprar nuevamente un aparato, sino es comprar por adelantado tu energía para los siguientes 25 años. Y si no eres capaz de tener las instalaciones en buenas condiciones para que genere esos 25 años, en realidad le estás vendiendo paja a tu cliente. Sí, y ojo, 25 años es la garantía. Pueden durar. De hecho, no sabemos cuánto van a durar. Platicaba yo ayer acá que la semana, perdón, no, ayer lo platicaba, que hace unos meses platicaba con una de las personas que instaló los primeros paneles solares en México, no interconectados a la red. Estoy hablando de aislados de la red del programa Solidaridad. Estamos hablando de los 80s, 90s. Y están retirando los paneles y me dicen, oye, tienes cerca del 70% todavía de generación sobre la capacidad nominal. Entonces, sí, hablamos de 25 años de la garantía, pero esto... Sí, y sobre todo las nuevas tecnologías que estamos teniendo, por ejemplo, los módulos tipo N, que ya no tienen fósforo, ya te los garantizan de 30, o sea, van a funcionar más, y los tienes a tu espalda, los de telúrico de cadmio, también tampoco sabemos cuánto va a durar. No había visto que tenía este módulo. Me gusta mucho, es muy bonito, pero sí, o sea, el asunto va cambiando. Yo hay algo que yo después compartiré con quien nos escuchan, y obviamente contigo, Hugo, una comparación de lo que está pasando con los módulos fabricados en China y el resto, que sí hay una diferencia de degradación interesante, pero a pesar de eso, los módulos siguen funcionando por más de 40 años sin ningún problema, ¿no? Es algo que se quedó, pero tienes que garantizar que no solamente esté y genere, sino que tenga las condiciones para mejorar lo mejor posible para el cliente, ¿no? Y que estén ahí durante 40 años, pues una estructura que no se oxide, que no tenga problemas. Y muchas veces esta parte, sobre todo de las nuevas disposiciones de la autoridad, se mete mucho en el tema eléctrico solamente. Y hay muchas deficiencias en la parte mecánica. Entonces, oye, a lo mejor un perito de algún colegio de ingenieros civiles o algún tipo de RO, o como mencionabas hoy, que sería muy interesante tocar aquí en la plática, es unidades de inspección especializadas en generación distribuida. Esa parte es muy importante. Y a ver, hay que decirla. Esta es una parte que no me gusta de la forma, aunque el fondo es bueno, de lo que está intentando hacer la Comisión Reguladora de Energía aquí. Lo que dice la CRE es, vas a necesitar un estándar de competencias. No te vas a volver responsable, pero necesitas tu estándar de competencias para afirmar que tú estás capacitado para instalarlo. Y después necesitas una persona con un estándar de competencias 1181, que es supervisor de las instalaciones. Ok, pero le estás pidiendo una serie de pruebas que no está capacitado para llevar a cabo. Ese es el primer error. Pero el segundo error es, ¿para qué tomas una
un estándar de competencias de una entidad distinta a la Comisión Reguladora de Energía, cuando la propia ley te prevé que tú crees una unidad de inspección especializada en generación distribuida. Y quiero hacer énfasis en especializada en generación distribuida porque en este momento llega a ser a veces absurdo que la misma unidad de inspección que va a hacer una supervisión sobre una instalación de 10 kilos, porque las hay en media tensión de algunos negocios, sea la misma que te vaya a hacer la inspección de un parque eólico de 400 megas. Entonces, obviamente, son mercados distintos, tienen que funcionar distinto y por eso la ley prevé que se haga algo distinto y no lo han hecho. Y el proceso para volverse unidad de verificación de conexión e interconexión de centrales eléctricas, bueno, conexión de centros de carga e interconexión de centrales eléctricas, somos bien poquitos. O sea, en el país yo creo que no somos más de 100. Probablemente seamos bastantes menos de 100 activos. Y se puede volver un cuello de botella si no haces las cosas correctamente. Entonces lo que tienes que hacer es generar el mecanismo desde ahorita, darle por lo menos un año para que el mecanismo sea exigible y empezar a tener los controles mínimos para que esto se vaya dando en este periodo, ¿no? Yo incluso te diría que tal vez valga la pena hacer alguna regulación diferenciada, porque no es lo mismo instalar en circuitos que no tienen un solo panel, que seguramente son en la gran mayoría de los circuitos del país, comparado con, por ejemplo, ir a hacer una instalación a San Pedro Garza García, que es el primer lugar en América de capacidad instalada de renovable, porque todo el mundo es DAC, entonces todo el mundo tiene paneles solares ahí. Sí, y lo que mencionas, bueno, ya está en el estudio de interconexión, bueno, o en el oficio resolutivo que cada interconexión de CFE pueda pedir o parámetros diferentes en los inversores o equipo especializado, a lo mejor almacenamiento. Y ya en estas DACs mencionan la comunicación con el SENACE. Lo mencionan como una posibilidad, o sea, y el SENACE te puede pedir comunicación de tu inversor con su sistema de control para poder bajar la potencia, subir la potencia. Entonces, ya está el mecanismo. Simplemente ahorita es la interconexión igual en todos lados. Yo creo que esta CRE le tiene mucho miedo a la curva de pato. Sí. Y están previendo que esto no termine afectando el sistema eléctrico nacional. Creo que no es la única solución, creo que hay otras soluciones, hay equipos de respuesta rápida que te pueden permitir estabilizar la red ante la curva de pato, pero sí, creo que tiene que haber las herramientas y esto es de las partes que me parece muy, muy buena que lo están haciendo. Ahí sí, creo que aplausos para esta propuesta. Y bueno, ojalá y camine y ojalá y se haga la organización adecuada, porque si no se arma jurídicamente bien y alguien se ve afectado, podría buscar el amparo por la ley federal, y creo que si no se arma bien sí puede haber algún riesgo ahí de que las disposiciones se vuelvan un poco letra muerta, ¿no? Sí, y yo creo que sobre todo el amparo va a ser casi obligatorio en distribuidores que se queden con inventario, si está como está ahorita, porque va a ser, entra en vigencia al día siguiente de la sí, publicación. Entonces, ¿cuánto dinero no viene en camino desde las fábricas? ¿Cuánto dinero no está? ¿O cuántos proyectos salen en instalación que les puede caer la interconexión en el momento que se publica? Aguas, ahí sí hay que ser muy claros. Sí, las interconexiones, más bien las solicitudes que hagas a partir del momento en el que se publiquen tendrán que ser bajo las condiciones de las nuevas DACs. Así es. Lo anterior no. Entonces, esta es una pregunta que me hacen muchos instaladores. Oye, ¿a partir de cuándo y qué pasa si yo metí mi solicitud y al otro día no? Si tú metiste tu solicitud, entró la solicitud, tu solicitud se tiene que resolver en los términos vigentes el día que metiste la solicitud. Entonces, no, esto sí, no va a ser, pero sí, o sea, todos los fabricantes de inversores que tienen un stock en México. O los proyectos que, generación distribuida rápido, comprar con un parque solar, pero hay proyectos que te pueden tomar 2, 3 meses. Entonces, a lo mejor ya estás en construcción, la ingeniería se hizo. Yo en la parte de verificación, la NOM te da un periodo de transición de 6 meses. Sí, tan transitorio, o sea, es que desde el día que se publica, el día que entre en vigor la exigencia son 6 meses para que puedas terminar los proyectos diseñados con la NOM anterior. Correcto. Y hay una parte ahí muy importante. Insisto en que se está buscando la seguridad del usuario y la seguridad de la propia red eléctrica. Y mucha gente me ha dicho, es que va a costar más y el inversor se va a ir de precio. Desmiénteme si estoy mal. Yo creo que sí, las instalaciones van a incrementarse un costo del 10%. Yo mucho menos, pero sí, vamos a tomar 10%. Pongamos un 10% como un tope. Sí, vas a incrementar un 10%, pero vas a darle un 100% más a la seguridad.
Y lo que mucha gente me decía es que esto es contra el mercado. No, no es contra el mercado. Contra el mercado es dejar que todo el mundo instale lo que quiera, ponerlo en riesgo el sistema eléctrico y que en cualquier momento CFE Distribución, cuando vea una serie de armónicos que están afectando la red, cuando vea un problema de desbalance en los circuitos y diga, ¿sabes qué? Aquí sí te paro completamente porque me estás generando bastante ruido y entonces eso va a terminar por parar el mercado si las cosas no se hacen bien. Creo que darle seguridad al sistema te encarece, pero además te encarece algo que ya tiene 2 o 3 años de retorno de inversión por 25 de generación y que está abonando la seguridad del usuario, ¿no? Y es mínimo lo que va a encarecer. De hecho, muchos de los productos que ya instalamos ya traen certificaciones. Ahora, las certificaciones cuestan. Entonces, muchos de los fabricantes no han tramitado la certificación porque no era exigible. Entonces, ya es nomás cuestión de, para muchos de los que ya instalamos productos de buena calidad, si no cuenta con esa actual, es nomás que metan los papeles y les den un transitorio para que el laboratorio emita el certificado. Esa parte, creo que sin querer acabas de tocar el punto más importante. El nombre panel, no tengo nada contra el nombre panel, creo que hay hombres paneles que lo hacen muy, muy bien, pero hay muchos que, como decíamos, el eléctrico, plomero, soldador, que hoy hace esto y mañana es otra cosa y que no le interesan las normas, ese sí va a empezar a tener problemas y en el buen sentido de la palabra puede que empiece a haber una barrera sobre la mala calidad en las instalaciones y eso también lo aplaudo. Si me preguntan las críticas, yo aquí no tengo ningún pero excepto que hay formas que sí creo que están equivocadas, que hay algunos errores en la redacción, pero espero que en la consulta pública se corrija, ¿no? Y ahorita hay un descontento, pero yo digo que era inevitable que se acaba la medición neta en media tensión. Y lo digo, es que hay que entender que la medición neta era un regalo del cielo que teníamos para estimular la rápida incorporación de energías renovables que ya está estimulada. O sea, ya agitaron el avispero y ahora sí vamos a meter reglas que vuelvan el negocio sustentable a largo plazo. A ver, en pocas palabras, necesitamos un sistema eléctrico que sea sano física, pero también financieramente. Net metering inició bien, en baja tensión creo que no genera una sangría importante, es más, yo te diría que a veces ni siquiera genera sangría, son más los beneficios que los perjuicios, pero en media tensión ya el asunto es bastante distinto, la cantidad de energía es distinta. Los proyectos de medio mega que empezaron a instalar los grandes que podían a nivel nacional es un ahorro de 2 millones de pesos, 2.8 millones anuales. Es correcto. Que a CFE no le ahorran eso. A CFE le llegan a ahorrar el combustible a lo mejor 400, 600, 800 mil pesos, pero no los 2 millones pasados. Es absolutamente normal y lo único que va a hacer, ayer me preguntaban dos dueños de empresas y le dije, a ver, al que le va a bajar el negocio en media tensión va a ser al vendedor de paneles y nada más. O sea, al que instala, al que siga haciendo su ingeniería va a tener que seguir haciendo ingeniería, va a tener que seguir desarrollando. No va a instalar la misma cantidad de paneles o va a instalar paneles con baterías, que va a ir cambiando mucho la topología de los propios circuitos de distribución. Si consideramos que los circuitos de distribución deberían tener ya en su topología integrado, ¿no?, el generador y el almacenamiento, va a cambiar las cosas, va a cambiar un poco el modelo de negocio, pero tampoco está parándolo como diciendo no puedes, no otra cosa. Y ya, ojo, porque en los primeros años la contraprestación que te van a dar, si está en los términos en los que se quedó, es relativamente alta, porque la contraprestación nueva está considerando todos los contratos de cobertura que tiene CFE, incluidos los que tiene con sus propias centrales legadas, que algunos de ellos son carísimos además de eso. O sea, y los PEI, los Proyectos Independientes de Energía, firmados en el 98, pues digo, ya van a entrar a la mejor ya van a expirar. Pero vaya, los PIE estaban casi a costo de mercado eléctrico mayorista, a PML, más o menos están rondando el PML. Los que lo van a encarecer, por ejemplo, son los ciclos combinados de CFE, que tienen costos superiores a los 2,000 pesos por megawatt hora, y eso sí que te van a encarecer o se lo van a encarecer a CFE, y esta parte yo no sé si CFE ya la había revisado o esté muy a gusto, porque los últimos 3 años le va a generar un costo mayor en este momento que el PML, aunque en 6, 7 años el costo se va a caer a costo de subastas, ¿no? Sí, y la verdad que esta nueva contraprestación que es autoconsumo, pues en la mayor parte de los países así es como funciona. O sea, en España, Estados Unidos, en Europa, en Colombia, o sea, la gran parte que tiene la generación distribuida es oye, pues ¿sabes qué? Lo que tú me estás ahorrando, lo que es el combustible, es lo que te entrego de regreso. O sea, gracias, pero me ahorraste el combustible. Ahora, otra ventaja de la generación distribuida que quiero mencionar es, aquí en Hermosillo hace muchísimo calor
en verano a 50 grados, todo el mundo con el aire acondicionado, los transformadores explotaban, o sea, literal, hervían con la temperatura, el aceite y más la cantidad de corriente que pasaba, tronaban. Ya no lo vemos porque las casas que tienen paneles en las mismas horas que hace muchísimo calor están generando electricidad y eso hace que la subestación ya no esté al 150%. Es una subestación mucho más holgada que también, pues bueno, la generación distribuida, como decías, también trae beneficios a la red. Sí, sí, Y eso también hay que reconocerlo. Disminuyó necesidades de transmisión. Es importante. Estaba revisando hace unos meses los números de cuánta energía, en teoría, que no tenemos un registro real, en teoría cuánta energía podrían estar produciendo. Y es muy curioso, pero si no hubiera sido por generación distribuida, creo que hay zonas que tendrían apagones muy constantes porque sus demandas están creciendo rápido, se están abasteciendo con generación distribuida en horas de alta insolación, pero si hay una cantidad que iba por ahí del 1 o 2% de la energía que se consume en el sistema. O sea, en teoría, si están bien instalados y todos generan lo que deberían de generar, si están generando por ahí del 1 o 2%. Si hablamos de que la demanda está creciendo 4% anual, estamos hablando de que es 4, pero como en la demanda no contaste generación distribuida, probablemente esté creciendo 5 o 6% anual la demanda, pero pues Cenace no lo puede ver porque todo está generándose el ciclo. Y se queda este en los punto nodos. 2. Ajá, exacto. Sí, y la verdad que estas nuevas disposiciones, pues el almacenamiento empieza a tener un factor muy importante y el almacenamiento nos va a ayudar muchísimo en esto que dices, en estabilizar las redes. De hecho, yo creo que una propuesta para la CRE que sería excelente sería que dejar behind the meter libre. Sí, sí. Es decir, ¿sabes qué? O sea, generación exenta, quitamos los 500 kilos, o el máximo 500 y puedes instalar mucho más, pero nunca inyectes más de cierta cantidad autorizada. El gran debate que ha habido y que todo el mundo me decía, oye, es que ¿cómo le digo? Pues haz una consulta a la CRE y de ¿cuánto puedo instalar? Pues en teoría, o si haces una interpretación adecuada de la ley, antes de las DACs incluso, podrías instalar, voy a decir una burrada, 2 megas, siempre y cuando tu inversor no permita que entre a la red más de 499.9999 kilos, ¿no? Entonces, lo intenta solucionar esta vez. Creo que ahí hay un área de oportunidad porque las cosas no podrían funcionar así. Es más, si no le vas a meter inteligencia de consumo adentro, solamente pensar que tiene un 20% de degradación en 25 años, deberías de no dejarlo en 550, sino en 600 kilos, ¿no? Pero también hay otros factores como baterías y todo eso. Y como dices, yo lo dejaría libre behind the meter, que el usuario decida siempre y cuando no meta ruido a la red con lo máximo. Sí, y ya la verdad casi todos los inversores, yo no conozco ahorita ninguna marca seria que no tenga ningún tipo de administración de la energía. Entonces sí, ya todas las marcas tienen para meter los TCs en los puntos de interconexión. Se comunica con el inversor y dice el inversor, ¿sabes qué? Estás llegando al límite de exportación, no demandes más energía de los paneles, o ¿sabes qué? Estamos consumiendo 3 megas, demanda lo que puedas de los paneles. Y eso CFE, al final de cuentas, sí se lo ahorra. Sí, hay un punto más que es importante. No hay definición. Este punto es súper delicado porque lo que no defines en la ley o en las partes que están abajo de la ley no existe. Entonces te hablan de almacenamiento, pero no hay ninguna definición de almacenamiento. Ya había un proyecto de definición de almacenamiento y era uno que se presentó y se aprobó y se mandó a publicación en conjunto con Community Solar, que se pararon. Es una historia ahí de las más turbias que hay legalmente hablando de la historia de la regulación. Fue la última firma de Guillermo Alcocer, ¿no? Creo que fue la última sesión. Fue la última sesión de Guillermo García Alcocer, o bueno, fue de los últimos acuerdos que tuvo el órgano de gobierno, pero además lo tuvo con mayoría ya de este gobierno. No, Guillermo... Los dos Guillermos eran minoría. Guillermo... Sí, porque hubo un tiempo en enero que eran 3 Guillermos, luego para marzo fueron 2 y luego para junio quedaba 1. O sea, y saldrá en un par de meses, ¿no? Guillermo Pineda. Pero sí, o sea, digamos, no me gustaría ponerle etiquetas, pero para explicarlo, los comisionados 4T fueron los que aprobaron eso, lo mandaron al Diario Oficial de la Federación y Secretaría de Energía lo paró ilegalmente, y digo ilegalmente porque la Comisión Reguladora de Energía tenía toda la personalidad para publicar en el Diario Oficial de la Federación sin que nadie le pusiera un pero. De hecho, la LORME le da facultad propia, ¿no? O sea, autonomía total. Sí, y primero Secretaría de Energía lo para. Y hay un oficio, de hecho, y es más, cuando se dieron cuenta de que el oficio era ilegal, lo intentaron esconder, pero ya lo tenían muchos medios de comunicación
y meses después mandan un oficio retirando la publicación de esto. Y entre lo que no se publicó son este proyecto de Community Solar, que también me parece bastante desafortunado o muy limitado, mejor dicho, y el asunto de del concepto de almacenamiento, que ahorita te lo están permitiendo, pero no te dicen qué es almacenamiento. Y esta parte es súper interesante. Sí, y tampoco te mencionan nada de certificados de almacenamiento ni nada, nomás dicen, se puede y podemos emitir más DAX. Y hay un problema ahí porque en algunas zonas que no está bien regulado el almacenamiento le están metiendo muchísimo más ruido a la red que beneficios que le pudiera generar. Sí, ¿no? Y las baterías de litio son peligrosas. Entonces, sí necesitamos una regulación que nos digan, a ver, qué certificado necesitas, qué condiciones de instalación se necesitan para tener. Y hay otro problema, porque en la parte de utilización de la electricidad, que ahora sí es la Secretaría de Energía con la NOM 01, en la 2012 que tenemos nosotros está basada en la 2011 de la NSI. No había almacenamiento. Entonces, en nuestra norma eléctrica para que los instaladores hagan bien la instalación, no se menciona el almacenamiento. O sea, no existe esa figura de Energy Management Systems. Ahí no existe en la ley de industria eléctrica, no existen los manuales de mercado. Creo que en los manuales de mercado ya empieza a haber algo, pero no existe el término. Entonces hay que crear el término primero para después poder aplicarlo y además, como dices, bien regularlo, ¿no? Ok, pues bueno, viene mucho trabajo por adelante, Víctor. La verdad, te agradezco de todo corazón haber participado en esto y sobre todo ser la voz de la industria, ser ese crítico constante y al gobierno en turno que esté haciendo malas cosas en generación distribuida. Para no poner una figura que es a este gobierno, al gobierno en turno que no está haciendo bien las cosas. Quisiera retomar esto porque mucha gente me dice que mi asunto es político y que voy contra este gobierno. La crítica que acabo de hacer a generación distribuida colectiva no la hice acá ahorita, se la hice a alguien que ahora es un muy buen amigo y yo me acercó a pero le decía, así como está, no resuelve nada, no aporta nada al proyecto social que deberíamos de tener con generación distribuida colectiva. Se trata de esto, se trata de decir las cosas que vemos mal cuando las vemos mal y aplaudir las que vemos bien, y ahorita yo creo que vale la pena aplaudirle a la CRE que está intentando hacer las cosas de regular para mejorar la calidad y la seguridad del usuario. Pero bueno, esperemos que mejore esto y al contrario, muchísimas gracias. Yo, como dices, soy vocero, pero en realidad yo lo que termino haciendo es abrevando de gente como tú, de gente como algunos que mencioné hace un rato, como Gilberto Sánchez, alguien a quien respeto y admiro bastante y aprendo bastante de él. Pero finalmente tenemos que tener una voz y creo que ahí es donde me inserto un poco en retomar los comentarios de todos los que estamos involucrados en el sector para intentar ser una voz que suene congruente y que además intente aportar para construir el sistema eléctrico y la transición energética que tanto necesita México y el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por tu invitación. Oye, Víctor, rápido, antes que te vayas, para el que estuvo perdido en una cueva por los últimos 2 años, no tiene Twitter, bueno, a ver qué pasa con Twitter ahora con Elon Musk, ¿cómo te encuentran? Ok, en Twitter, tanto en Twitter como en Mastodon, por esto de que... Estamos en plan de migración con un pie afuera, por si acaso. Ya tengo un pie adentro y un pie afuera, por si acaso. Estoy como @BigFC7. Casi no lo uso últimamente, lo usé mucho durante la reforma, la discusión de la reforma eléctrica, pero yo creo que ya retomaré TikTok, que es BigFC782. Y más bien ahí te voy a meter un gol y es soy socio de Energía Debate, y en Energía Debate estamos casi siempre intentando meter estos temas que a veces son técnicos, a veces parecen muy áridos, pero intentamos bajarlo a un nivel que la gente lo entienda. Y hay muchos instaladores que sé que son muy buenos haciendo lo que hacen, pero no necesariamente entienden todo el mundo energético, y ahí pueden ir a intentar entender el mundo del oil and gas también, de todo el sistema eléctrico y obviamente de generación distribuida. Ok, muchísimas gracias. Y otra que mencionas lo de los medios, pues aclarar que hay medios que son oposición, digo, que ese es su trabajo y todo lo que saca el gobierno actual es malo. Y en este caso, pues las discusiones más que malas son por mi seguridad y la de la red eléctrica, que es algo que también hay que aplaudirles, como dices. Y como te digo, le están cuidando el negocio a la gente, porque si los paneles solares no funcionan bien, si se empieza a tener disturbios en la red, en cualquier momento sí podrán frenar, porque no podemos tener este tipo de problemas operativos en la red. Entonces, unas disposiciones administrativas que aseguren calidad y seguridad, lo que hacen es asegurar un negocio a largo plazo, aunque ahorita lo veamos como que nos va a limitar, ¿no?
Ok, pues Víctor, muchísimas gracias y a todos los demás les dejamos los links en la descripción y pues gracias por terminarlo y no dormirse en nuestro podcast. Muchísimas gracias.